a hablar de subalternidad. Vamos a centrar sobre todo la sesión de hoy en lo primero, los tres elementos principales que he rescatado, ¿no? Lo primero es como problema metodológico, tratar la subalternidad como un problema de cómo acercarnos a esa historia de la subalternidad, como esa historia de los márgenes, que va a ser uno de los puntos centrales. Eso nos lleva a un reto historiográfico y por eso he escogido un texto justamente de Chakrabarty para ver cómo lo está trabajando la escuela subalterna hindú, como ese reto historiográfico y lo más importante desde mi punto de vista, que es como reto político. Por lo tanto, a medida que iremos delimitando el concepto, no haremos tanto un trabajo filológico, sino un trabajo político. Y es eso lo que yo creo que nos interesa sobre todo, o lo que yo quiero rescatar para la sesión de hoy. Lo primero porque no podemos ver el término de subalternidad escondido como un concepto más dentro de otros como intelectual o otros como la cuestión meridional, sino que tenemos que entenderlo dentro de un universo que, como dice Peter Thomas, tenemos que leerlo todo dentro de una organicidad. Por lo tanto que cuando estamos trabajando subalternidad, estamos trabajando al mismo tiempo otros conceptos que o bien han aparecido o que van a aparecer en estas sesiones, porque está trabajando la cuestión meridional desde la postura del subalterno, está trabajando la reforma moral e intelectual desde la subalternidad y vamos a verlo todo dentro de ese pozo y vamos a ver también algunas críticas que se le han hecho, yo creo que por falta de comprensión de un lado desde la India y de otro lado de Keith Crehan y la antropología, para entender en ese universo qué pinta la subalternidad. Por lo tanto, es uno de los textos, además, que más famoso junto con hegemonía y otros conceptos de Gramsci, más famosos tenemos es el de subalternidad. Por lo tanto, lo vamos a ver incluso en el texto que se ha puesto de Liguori, al final justo del diccionario, está hablando de las tres acepciones del concepto de subalterno, que a su vez está en uno de los textos que se ha puesto, que son las tres acepciones de subalternidad en Gramsci. Vamos a abordar también qué significan estas tres acepciones y vamos a ver cómo en los propios cuadernos, en algunas de las notas que no están aquí puestas, pero que he rescatado releyendo y releyendo estos días, vamos a encontrar muy próximo el concepto de subalternidad con el de interseccionalidad, que es un término del marxismo, sobre todo del marxismo de género, marxismo negro. Por lo tanto, lo primero, la cuestión meridional. ¿Vale? Aunque el texto de subalternidad lo podemos encontrar antes, nos vamos a centrar hoy sobre todo en en la concepción de subalterno desde los cuadernos de la prisión. Y un texto previo que Gramsci no llega a publicar en vida, que Camila Ravela encuentra en su apartamento en noviembre está escrito en noviembre del año 26, antes de entrar en prisión, a final de mes está entrando en prisión, y aquí ya está trabajando en la cuestión meridional, que es uno de los textos que Yemán y yo vamos a trabajar este mes, donde Gramsci se acerca a este concepto. Por lo tanto, dentro de la cuestión meridional es muy importante cuando Gramsci habla de la cuestión del sur. Y ya desde ahí nos está hablando que la cuestión del sur no quiere decir solamente vamos a repartir tierras o vamos a hacer una reforma agraria desde el norte o desde otros lugares, sino vamos a trabajar los elementos de la cuestión meridional entendiendo que no estamos hablando de una masa uniforme, sino que estamos hablando de que no es igual ser del sur, ser de las islas, ser del centro que ser del norte, por lo tanto hay que tener una atención especial a la subalternidad. Por lo tanto, aunque vamos a ver, y como dice Liguori, que en algún momento cambia de subalternidades a subalternidad como concepto del plural al singular, vamos a entender siempre el concepto como un concepto plural, aunque se enmarque singularmente. Aunque hablemos de subalternidad, es como cuando se habla de clase, no se está hablando de clase como dos clases. Justamente la crítica de Marx y Engels es que lo que tiende el proceso histórico es a homogeneizar esas clases que son diversas, que es el ciclo que pretende hacer la burguesía. Con la subalternidad pasa igual. Es un concepto que nos va a servir para entender varias acepciones. Y ahora vamos a irlo desgranando. Por lo tanto, en la cuestión meridional sí que está ya hablando monetaria, más industrial, con una parte del camperol, que sería la parte del sur, del campesinado. Ahora, ese elemento que en algunos momentos llega a aparecer, y aquí Gramsci en algún momento lo marca de un modo, como hace que Trijan un poco más negativo, entendiendo la subalternidad como el campesinado, como eso disgregado que no está organizado, pero justamente lo que Gramsci está pensando todo el rato es cómo el subalterno deja de ser subalterno.
Porque Gramsci, aunque entre en prisión, como deja escrito en los cuaderni, va siempre a escribir Furewig, es decir, para trascender, que es el concepto alemán de la trascendencia. Es decir, ya que yo no puedo estar en la lucha política en activo porque estoy en prisión, mi modo de entrar en esa lucha en activo van a ser los cuadernos de la prisión. Por lo tanto, lo que va a ser siempre los cuadernos es la búsqueda de una conformación del sujeto revolucionario, es decir, cómo puede el subalterno dejar de ser subalterno. Y este va a ser uno de los elementos principales que va a guiar la sesión de hoy. La subalternidad como una parte procesual, no el subalterno como un elemento estático. Como diría Massimo Modenesi, el subalterno es el punto de partida, no es el punto de llegada. Por lo tanto, ¿puede el subalterno salir de esa condición de subalterno? Sería la primera pregunta. Porque esto va a ser uno de los elementos que, por ejemplo, como se lee en Francia, Bourdieu está viendo siempre una posición dominocéntrica, es decir, el subalterno, al siempre partir de las condiciones dominantes, nunca va a poder salir. Siempre que consiga algún cambio, según un punto de vista más bourdesiano, es porque hay una concesión de la parte dominante. Eso, en la crítica que le hacen, por ejemplo, Passerón y Griñón, están hablando de, sí, por supuesto que hay posibilidades de salida. El subalterno siempre va a tener esos lugares de salida y vamos a entenderlos en la sesión de hoy. ¿Cuál sería el reto historiográfico, por lo tanto, que nos planteamos? Para ello nos tendríamos que ir al cuaderno 3, a la entrada 48, dentro del dossier que se mandó, y lo iremos leyendo aquí ahora, y dice: pasar por alto y, peor aún, despreciar los movimientos llamados espontáneos, o sea, renunciar a darles una dirección consciente, a elevarlos a un plano superior introduciéndolos en la política, puede tener a menudo consecuencias muy serias y graves. Sucede casi siempre que un movimiento espontáneo de las clases subalternas va acompañado de un movimiento reaccionario de la derecha de la clase dominante por movimientos concomitantes. Esta unidad de la espontaneidad y de la dirección consciente, o sea, de la disciplina, es precisamente la acción política real de las clases subalternas, en cuanto a política de masas y no simple aventura de grupos que pretenden representar a la masa. Se presenta una cuestión teórica fundamental a este propósito. Y aquí damos un ligero salto porque esta cita es bastante larga y dice: sucede casi siempre que un movimiento espontáneo de las clases subalternas va acompañado por un movimiento reaccionario de la derecha de las clases dominantes por motivos concomitantes, ya sea una crisis económica, por ejemplo, lo que determina un descontento de las clases subalternas y movimientos espontáneos de masas, por una parte, y por la otra determina complot de los grupos reaccionarios que aprovechan el debilitamiento objetivo del gobierno para intentar golpes de Estado. Y aquí lo que estamos hablando es que, bien, entendemos la subalternidad como un movimiento disgregado, como un movimiento que no se encuentra unido, como diferentes visiones de ver la realidad. Eso nos lleva a un tipo de política que comienza en la espontaneidad. Y aquí Gramsci sí que va a abrir siempre esa necesidad de partir de la espontaneidad. Si se nos presenta históricamente un movimiento espontáneo, lo que pide Gramsci es actuar en esa espontaneidad. Y como, obviamente, desde una postura de un autor comunista, esa espontaneidad que la da, pues la dirección. Lo que viene a ser el príncipe moderno, el partido. Estamos hablando, recordemos, de un autor comunista, años 20, y está entendiendo su momento histórico desde ahí. Muchas veces, y lo he hablado también mucho pues, con Nando y con Joan, la genialidad de Gramsci está en ver cómo se acerca a Lenin, cómo sigue las directrices de Lenin, pero siempre las está acotando, las está sabiendo interpretar para su contexto histórico, que es el italiano. Como dice en alguna de las seguimientos que hace de Lenin, lo que dice el camarada y Lenin es tan bueno, tan sumamente bueno para Rusia, que no nos vale para Italia. Tengo que saber entender cómo yo traslado esa guerra de maniobras, una guerra de movimientos, como pasar a entender la política italiana una vez que ha pasado la oportunidad del bienio rosso. Por lo tanto, saber traducir y saber llevar a cabo los elementos leninistas nos está también pidiendo saber leer a Gramsci, no desde un punto de vista dogmático, sino desde un punto de vista de un autor que está trabajando en su momento, y ver qué elementos nos puede servir para pensar nuestra realidad ahora. Por lo tanto, siempre va a ser un autor que el pasado opera en Gramsci en el presente actual. No, recordemos, no como un dogma, sino como un elemento que sirve como guía para la acción, como mismo está leyendo a Lenin. Entonces, ese papel de la espontaneidad nos lleva al mismo tiempo al papel de las estructuras ideológicas que está en la cita cuaderno 3, parágrafo 49.
porque la subalternidad se conforma como, y nos dice, la prensa es la parte más significativa de esta estructura ideológica, pero no la única. Todo aquello que influye o puede influir en la opinión pública directa o indirectamente le pertenece. Las bibliotecas, las escuelas, los círculos, y clubes de distinto tipo, hasta la arquitectura, la disposición de las calles y nombres de estas. Esto sería un largo etcétera. No se explicaría la posición conservadora por la Iglesia de la sociedad moderna si no se conocieran los esfuerzos prolongados y pacientes que realiza para desarrollar continuamente su sección particular de esta estructura material de la ideología. Semejante estudio, hecho seriamente, tendría cierta importancia. Además de dar un modelo histórico viviente de dar estructura habitual, iría a un cálculo más cauto y exacto de las fuerzas actuales de la sociedad. ¿Qué puede oponerse por parte de una clase innovadora a este complejo formidable de trincheras y fortificaciones de la clase dominante? El espíritu de decisión, o sea, la progresiva adquisición de la conciencia de la propia personalidad histórica, espíritu de decisión que debe tender a extenderse de la clase protagonista a las clases aliadas potenciales. Todo ello exige un complejo ideológico, cuya primera condición es el exacto conocimiento del campo que se ha de vaciar de su elemento de masa humana. Como estamos viendo, habla de estructura ideológica. E incluso yo encuentro aquí muchos ecos Foucaultianos, cuando Michel Foucault está entrando justamente en ese poder no como un elemento central, sino como un elemento disgregado, que se ve diferente en el espacio. Por lo tanto, en esa visión de desmontar las trincheras de la ideología, lo que tiene que buscar la clase subalterna, lo primero también son sus propios aliados, porque la hegemonía necesita un continuo renovarse. La hegemonía no es un elemento estático, siempre está en movimiento y en ese movimiento siempre surgen fisuras. Y es por lo tanto por lo que tendríamos que leer a la subalternidad también no como un proceso, o sea, no como un elemento estático, sino como un elemento procesual. Y aquí, en el cuaderno 3, en la entrada 90, ya empieza a decir, aunque justamente este se nos va a conectar con el cuaderno 25, que es el que tiene más específico sobre clases subalternas, con la entrada 20, cuaderno 25 con la entrada 5, cuando nos dice, la historia de las clases subalternas es una formación objetiva para el desarrollo y transformaciones ocurridas en el mundo económico. Primero. Segundo, adhesiones pasivas o activas a formaciones políticas. 3. Nacimientos de partidos nuevos de las clases dominantes para mantener el control de las clases subalternas. 4. Formaciones propias de las clases subalternas. 5. Formaciones políticas que afirman la autonomía de aquellas. Y 6. Formaciones políticas que afirman autonomía integral. Esta lectura, si la leemos no solamente como cajones estancos, sino como elementos procesuales, nos acerca un poco a la lectura que hace Massimo Modonesi. Cuando Modonesi nos dice, la subalternidad es el punto de partida, la autonomía es a lo que aspira y a convertirse en contrahegemónica. Y aquí está el elemento central. Aunque contrahegemonía, recordemos que no es un concepto gramsciano, sino que se acuña por los estudios culturales, por Raymond Williams, pero sí que encontramos que la subalternidad, en el momento que quiere dejar de ser subalterna, empieza a caminar, a llevar un proceso que solamente consigue cuando consigue la victoria. Es decir, las victorias parciales no son válidas porque siempre hay la posibilidad de caer o en revolución pasiva o en subsumir ese movimiento por parte de las clases dominantes. Pero sí cuando consigue una victoria total. Y por eso nos pone el ejemplo de la Revolución Francesa en ciertas fases, Gramsci. Se consigue que ya no hay una posibilidad de vuelta atrás. Hay un cambio diferente. Por lo tanto, esa victoria total es la que se tiene que pretender. Para eso la subalternidad tiene que, si bien partir de la sociedad civil, no solamente la sociedad civil, sino que tiene que llegar a un proceso hasta convertirse, devenir Estado, es decir, hasta convertirse en hegemónica. Esa es la contrahegemonía que Raymond Williams va a citar en La Larga Revolución y sobre todo ya en un libro más conceptual, en Marxismo y Literatura del año 77. Cuando esa clase de bien Estado quiere decir que detenta la hegemonía. Por lo tanto, ahí ya ha dejado de ser subalterna para pasar a ser hegemónica. Y aquí es importante no confundir dominante, que a veces Gramsci lo utiliza y parece que es lo mismo. Dominante no es lo mismo que hegemónica. Hegemónica en el sentido de que los elementos coercitivos son menores o se notan menos.
Recordemos que hegemonía se concibe de un elemento obviamente coercitivo, pero también consensual. Por lo tanto, cuando llega a ser o deviene hegemónica, quiere decir que los elementos coercitivos no son utilizados en demasía. Eh, Esto nos lleva también, sobre todo el cuaderno 4, al parágrafo 90, cuando ya dice qué papel juega la intelectualidad en esta subalternidad. Y aquí es cuando les decía que entendamos la subalternidad dentro de un elemento orgánico. Aquí la metáfora que usa mucho Alejandro Fortuna es la del nido. Son conceptos que se van anidando y van tejiéndose como una especie de nido en el cual todos se van tocando unos a otros con un núcleo central. Bien, por lo tanto, si nos vamos justamente al cuaderno 4, al parágrafo 90, ¿qué nos dice aquí Gramsci? Los intelectuales. Cada grupo social, al nacer sobre la base original de una función esencial en el mundo de la producción económica, crea al mismo tiempo, orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función en el campo económico. Y a su vez, cada grupo social tiene en cierta medida determinadas capacidades técnicas de dirección. Por lo tanto, no entendamos intelectual solamente como el que puede ejercer la función de intelectual desde la prensa o desde la universidad, sino, como dice Gramsci, sobre todo en el cuaderno 22, desde la propia fábrica. Los propios curas en el sur de Italia están haciendo la función de intelectuales. Intelectual es aquel que juega una función social como intelectual. Por lo tanto, cada grupo social encuentra categorías sociales preexistentes que son representantes de una continuidad histórica ininterrumpida, incluso por los cambios históricos más complicados de las formas económicas y sociales. Las relaciones entre intelectuales y producción es mediada por dos tipos de organización social, la sociedad civil y el Estado. Los intelectuales tienen en función organizar la hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y en el dominio sobre ella que se encarna en el Estado. Y esta función es precisamente organizativa o conectiva. Los intelectuales tienen, por tanto, la función de organizar la hegemonía social de un grupo y su dominio estatal. Esto es, en el consenso dado por el prestigio de la función en el mundo productivo y en el aparato de coerción para aquellos grupos que no consienten ni activa ni pasivamente o para aquellos momentos de crisis de mando y de dirección en los que el consenso espontáneo sufre una crisis. Cuando hay una crisis de hegemonía, se activa el papel de la intelectualidad, como los intelectuales como aquella maquinaria que busca la creación de consenso. Recordemos ya, por lo tanto, que es una función amplia en el concepto que está usando Gramsci. Y esto también nos lleva al cuaderno 11, al parágrafo 67. Un segundito que lo busco porque este está un poquito más fuera de órbita. Vale, aunque luego vengamos aquí el 209, cuaderno 11. Pero acá en el dossier no está, ¿no? En el dossier no está el cuaderno, ¿no? Sí, Yo no lo encuentro, ¿no? El no, 11. este no, el cuaderno, por eso la estoy Ahí buscando, va. ¿vale? Esto Esta está le voy a decir no. Son que tengo ya, pues las tengo organizadas, pero hay que llegar. Aquí está. ¿Por qué es importante esta parte ahora que le voy a decir? Justamente porque ya aquí empieza a hablar de la propia creación de bloque histórico. Dice Gramsci, el elemento popular siente, pero no siempre comprende, o sabe. El elemento intelectual sabe, pero no siempre comprende y especialmente siente. Por lo tanto, los dos extremos son o la pedantería de un lado o el filisteísmo por una parte y la pasión ciega y el sectarismo por la otra. No es que el pedante no pueda ser apasionado, todo lo contrario, la pedantería apasionada es tan ridícula y peligrosa como el sectarismo y la demagogia más desenfrenados. El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y especialmente sin sentir y ser apasionado. No solo del saber en sí, sino por el objeto del saber. O sea que el intelectual puede ser tal, y no un puro pedante, si es distinto y separado del pueblo-nación,
o sea, sin sentir las pasiones elementales del pueblo, comprendiéndolas y en consecuencia explicándolas y justificándolas en esa situación histórica determinada y vinculándolas dialécticamente a las leyes de la historia, a una concepción superior del mundo, científica y coherentemente elaborada. El saber no se hace política historia sin esta pasión, o sea, sin esta conexión sentimental entre intelectuales y pueblo-nación. Si la relación entre los intelectuales y el pueblo-nación, es decir, entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados, es dada por una adhesión orgánica en la que el sentimiento-pasión se convierte en comprensión y por lo tanto en saber, no un saber mecánico, sino una forma viva, solo entonces la relación es de representación y se produce el intercambio de elementos individuales entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos. O sea que se realiza la vida del conjunto, que es la única fuerza social. Se crea el bloque histórico. Y este es el elemento esencial. Cuando los intelectuales se acercan a comprender. Y aquí siempre pongo una anécdota que me parece bastante ilustrativa. Es de Martín Barbero y este es un intelectual colombiano que trabaja también los conceptos gramscianos. Jesús Martín Barbero va un domingo al mediodía al cine en Bogotá. Y cuando él va al cine en Bogotá al mediodía ve una película que, para que nos hagamos una idea, podría ser perfectamente una película de sábado al mediodía en Antena 3, es decir, de estas películas intragables. Entonces él sale y ve que el domingo al mediodía es también el día que pueden ir las empleadas de hogar al cine. Y ellas salen llorando, ella sale con su cabeza diciendo, menudo bodrio me he tragado, me he gastado el dinero en el cine, pero las ve llorando. Como intelectual entonces empieza a decir, pues yo quiero comprender por qué ellas lloran y yo no lloro. Y es este elemento de comprensión, necesito comprender las coordenadas culturales de la gente con la que estoy trabajando, porque solamente así puedo operar culturalmente en esa realidad. Lo que nos está pidiendo Gramsci es esa comprensión para empezar a intercambiar elementos entre gobernados y gobernantes en un sentido no hegemónico, sino de bloque histórico. Cuando el bloque histórico empieza o se convierte en el motor del cambio social. ¿A esto qué nos lleva? A entender las luchas alternas, como hemos dicho, desde una victoria permanente, siempre con el riesgo de la subsunción, de que las luchas, al partir de esa espontaneidad, pueden ser subsumidas. Por lo tanto, solamente desde el bloque histórico se puede conseguir una victoria permanente. Y el partido, obviamente, es el elemento de guía. Y aquí, ¿qué nos dice Gramsci? Y eso lo va a utilizar en el cuaderno 9 en el parágrafo 67. Se deja de ser subalternos cuando se quiere dejar de ser subordinado. Y volvemos otra vez al ejemplo de la cuestión del norte y del sur. Y empieza a hablar como el norte, como proletariado organizado, sobre todo el Gramsci que está viviendo la organización política de las fábricas industriales de Turín, son las que tienen que guiar al sur, a la masa de campesinado. Y lo está viendo así como cuestión meridional. Como ese sur de clase agrícola que no tiene un elemento de organización, que está desorganizada, que es más caótica y necesita del norte para esa organización, necesita de ese príncipe moderno, pero no es que necesite uno al otro y el otro no lo necesite, es decir, solamente cuando norte y sur se unen se consigue rebasar ese momento histórico, se consigue ese momento de revolución. Por lo tanto, se necesitan los unos a los otros, pero cada uno jugando un rol, en este sentido, un rol guiado por el príncipe moderno. Volvemos otra vez a la idea de partido. Por lo tanto, ese subalterno ya se convierte en un marco amplio para la pluralidad. Subalternidad, recuerden, como un sentido de clases sociales amplias, pero en el caso de Gramsci no está hablando, no nos serviría clase social como subalterno, sino que el subalterno es una parte de esa clase social, porque los elementos más organizados o los elementos que están en lucha ya quieren dejar de ser subalternos y entramos en esa heterogeneidad del concepto. ¿A qué entramos aquí? A uno, y aquí está ese elemento de reto, a los márgenes de la historia. El subalterno este es el que está al margen de la historia. Y esto nos lleva a proyectos. Y por ejemplo, nosotros en Canarias estamos intentando ¿qué hacer? Pues cuando les hablo y soy muy tabarra y hemos intentado hacerlo con Joan, de la encuesta obrera, justamente es irnos a esos márgenes de la historia. Porque si no vamos a los márgenes de la historia y los elevamos en un sentido historiográfico, se pierden en el margen de la historia.
Un libro que nos puede servir para comprender esto es El queso y los gusanos, de Carlos Ginzburg. Cuando Carlos Ginzburg va y se encuentra en unos archivos de Florencia, al caso de un molinero, de Menocchio, y se encuentra que si él no va a ese molinero y encuentra las actas de la Inquisición, se hubiera encontrado que esa visión del mundo se hubiera perdido y no veríamos una visión del mundo del subalterno. Por eso Gramsci va también a David Lazzaretti. ¿Por qué va a Lazzaretti? Por esos momentos de, no tanto porque Lazzaretti sea una guía en el sentido de guía política, pero sí como un elemento de esa espontaneidad tiene que ser recuperada. No podemos dejar que pase en el ciclo de la historia. Tenemos que encontrar esas voces de la subalternidad. Lo que nos está pidiendo, por lo tanto, Gramsci es casi que un proyecto antropológico, en el punto de vista de la metodología, cuando la antropología va a buscar esos márgenes, esos sujetos que no salen en los libros de historia, en el sentido de historia como se viene desarrollando. Obviamente hay historiadores que buscan en esos márgenes. Siguiente, en esa sección plural estaría el proletariado, clase organizada, norte, Turín, y estaríamos hablando de esa clase que le sirve a Gramsci como elemento, como motor. Y por último, y aquí ya nos vamos a el elemento que me parece más interesante, a un sujeto singular en una posición determinada de subalternidad, es decir, en una posición de subalterno con respecto a algo. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí ya nos tendríamos que ir, y tampoco lo tenemos aquí, se la voy a leer ahora al parágrafo 12 del cuaderno, un segundito, 17. Porque me parece de una genialidad para el momento histórico en el que está escribiendo el autor. Como siempre, cuando hablo de esto con Luis Enrique Alonso, dice lo interesante en Gramsci, igual que en otros autores, no es que estén hablando de elementos que veamos hoy, sino que lo están haciendo cuando nadie los había visto. Hablar hoy de interseccionalidad ya es hablar con un pozo histórico, que es un concepto que no es nuevo. Pero adelantarse a esto o adelantarse a la jugada es cuando se convierte en una genialidad histórica de alguien. Y nos dice, la filosofía de la praxis y economicismo histórico es una confusión entre los dos conceptos. Sin embargo, o debe plantearse el problema, ¿qué importancia hay de atribuir al economicismo en el desarrollo de los métodos de investigación historiográfica, admitiendo que el economicismo no puede ser confundido con la filosofía de la praxis? Justamente esa crítica cuando pensamos que el marxismo es economicismo. Recuerden que filosofía de la praxis aquí lo vamos a utilizar como concepto, como podríamos decir marxismo, como un elemento que está escribiendo en clave. Recuerden que Gramsci está escribiendo en prisión y no siempre puede hablar con los conceptos de un modo tan claro. Que un grupo de financieros que tienen intereses en un país determinado puedan guiar la política de este país provoca en él mismo una guerra o alejarla de él. Eso es indudable. Pero la comprobación de este hecho no es la filosofía de la praxis, es economicismo histórico. O sea, es la afirmación de que inmediatamente, como ocasión, los hechos han influido por determinados intereses de grupo. Que el olor del petróleo pueda traer conflictos serios sobre un país es también cierto, etc. Pero estas afirmaciones controladas, demostradas, no son aún filosofía de la praxis. Al contrario, pueden ser aceptadas y hechas por alguien que rechaza en bloque la filosofía de la praxis. Puede decirse que el factor económico, entendido en el sentido inmediato y judaico del economicismo histórico, no es sino uno en tantos modos que se presenta el más profundo proceso histórico. Factores de raza, de religión, etc., entran aquí también. Pero este proceso más profundo, el que la filosofía de la praxis quiere explicar, y precisamente porque es una filosofía, es una antropología y no un simple canon de investigación histórica. Y aquí ya entramos en que la subalternidad, por lo tanto, no es solamente el factor inmediato de clase, que también no lo niega, sino que entrarían factores de raza, entrarían factores de religiosidad, y aquí hace un etcétera que es amplio. La subalternidad, por lo tanto, viene a ser, como diría la teoría interseccional, no es igual ser mujer que ser mujer negra, que ser mujer negra y pobre, que ser mujer negra y pobre lesbiana, todas Angela Davis, porque se cruzan cuatro elementos de opresión. La subalternidad entra en este cruce. Entender este cruce es el que nos lleva a entender el concepto del propio Gramsci como subalterno, como un concepto plural donde se cruzan varios elementos. Pero lo interesante en Gramsci, recuerden, es en esa búsqueda de cómo la subalternidad quiere dejar de ser subalterna, en esa búsqueda de dejar de ser subalterna.
¿A qué nos encontramos o a qué nos atenemos cuando leemos a Kate Creghan? En que justamente en Kate Creghan se lee la subalternidad desde un punto de vista negativo, meramente negativo. La clase subalterna es solamente aquella que es campesina, que es disgregada y que es subalterna parece que ad infinitum. Y esto es un problema cuando leemos los cuaderni desde, puede ser seguramente en el caso de Kate Creghan, desde un compendio. El de Smith, que ha hecho para Quentin Smith, para Reino Unido. Casi todas las citas que encontramos en autores anglosajones sobre los cuaderni vienen obviamente de que de un compendio, de una selección, como si aquí en España solamente hubiéramos leído, que también ha sido un problema del Estado español, los cuadernos de la prisión desde la selección de Sacristán y habernos quedado ahí solamente. Hay que leer en profundidad los cuadernos para entender ese elemento. La escuela subalterna hindú ha ido a Gramsci, lo ha buscado y dice, en el caso de Chakrabarti, lo que buscamos nosotros es la naturaleza específica de las relaciones de clase en la India, desde la dominación y la subordinación. Para los hindúes, la subalternidad es entendida desde un punto un poco diferente al gramsciano. Y esa es la crítica que hace Guja. Nosotros no tenemos tanto una parte proletariada desarrollada, por lo tanto aquí la subalternidad es el motor de la historia. Para nosotros la subalternidad, por eso se llaman estudios subalternos, es el centro, el núcleo de los estudios. Pero han tenido que ir a Gramsci para entender esa crítica al desarrollo desigual. La crítica que están haciendo los indios es: no podemos mirar la historia del subcontinente indio pensando solamente desde los puntos de vista de la historia etnocéntrica europea. Porque sería que solamente hemos entrado en la historia en tanto en cuanto que hemos entrado en el ciclo histórico del capitalismo cuando Gran Bretaña ha llegado acá. Hay otros modelos de entenderlo. Y esto sería la crítica de la escuela subalterna hindú, que es un poco más compleja, pero hoy vamos a entrar hasta aquí ahora en el diálogo. Y ya por último, el texto que se ha esbozado y que hemos puesto de Massimo Modonesi es interesante porque en Modonesi la subalternidad frente a las posturas de Creghan, que siempre negativas, es un giro epistémico. No veamos al subalterno como alguien, como un sujeto sujetado, sino que veámoslo como un sujeto en el sentido de sujeto de la historia. El subalterno va a buscar un ciclo en el cual va a buscar estructuras autónomas, esto es, sus propias organizaciones de clase, esas organizaciones de clase que se salen de la posición dominocéntrica y que pretenden llegar a ser contrahegemónicas en algún proceso, en algún lugar de ese proceso. Cuando consiguen ser contrahegemónicas, por lo tanto, quieren decir que tienen un proyecto hegemónico no en paralelo, ¿vale? No coexiste, sino que se enfrenta al hegemónico y en esa lucha pasa algo. Por lo tanto, la subalternidad, en el momento que consigue la unión con otros elementos aliados y con otros subalternos, subalternas que están en ese universo, consigue generar en ese proceso histórico un elemento que le lleva a esa superación de la subalternidad. Y esto sería como estamos entendiendo, como Gramsci lo está entendiendo también en los cuaderni, como esa voluntad de salir del subalterno, de salir del subalterno. Eso no quiere decir, por favor, que el subalterno siempre esté buscando esto. Si no lo estamos mirando hoy en día en el Estado español, encontramos a subalternos que presumen de esa subalternidad, presumen de seguir siendo subalternos. Pero justamente lo que queremos hacer desde la recuperación de Gramsci es cómo entrar en esos códigos culturales para dejar de ser subalternos. Que esa es la potencialidad que tiene siempre la subalternidad en sí. Pero que tenga la potencia no quiere decir que la desarrolle.